Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo espacio televisivo que arranca ahora y en el que vamos a estar muy pendientes de vosotros, porque esta temporada cuidamos de ti. Lo vamos a hacer cada miércoles a partir de esta hora, las 10:05, y con la ayuda de los mejores médicos y expertos. Durante aproximadamente una hora cada semana brindaremos por los hábitos de vida saludable. A tu salud. Y bien, empezamos esta andadura hablándoles del Alzheimer, sumándonos a los actos conmemorativos con los que se celebró el Día Mundial del Alzheimer, el 21 de septiembre. Una enfermedad que pasa factura a 350.000 personas en nuestro país. Para hablar sobre ello nos acompañan esta noche en nuestro plató las representantes de dos colectivos que hacen un trabajo encomiable por los pacientes de Alzheimer y por sus familiares. Ellas son Paqui Lebrón, presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Fuengirola y Mijas Costa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y también María Cabello, presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Mijas Pueblo. Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, lo primero, daros la enhorabuena, porque en breve se va a hacer realidad una de las reivindicaciones que hacen estos pacientes y sus familiares, el centro de día. Paqui, hoy es noticia en toda la prensa que ese centro de día que se va a situar en Los Pacos ya está más cerca nuestra, ya queda poco para que abra sus puertas, y es que la financiación que va a recibir va a ser importante y eso va a permitir que se abra, ¿no? Pues la verdad que sí, estamos muy contentos porque ayer tuvimos la visita del presidente de la Diputación, Elías Bendodo, la vicepresidenta tercera, Ana Mata, y la alcaldesa de Fuengirola, que vinieron a ver cómo estaban las obras, porque tanto la alcaldesa como la vicepresidenta saben en el estado en que están las obras, que están muy avanzadas, pero que actualmente se encuentran paradas por no tener medios para seguirlas, ¿no?, para reanudarlas. Y la verdad que ya han estado insistiendo en la Diputación para que desde allí pues a ver si nos podían dar una ayuda, y bueno, vino el presidente, lo vio. La verdad que quedó muy contento porque el edificio está prácticamente terminado, solamente le faltan lo que es la luz, los cables y la luminaria entera, ¿no? Y el falso techo, sanitario y puertas y ventanas, es que no le falta otra cosa. Y claro, cuando lo vio y pues se ha comprometido delante de todos los medios que había a que va a estudiar el proyecto, y que desde luego va a apoyarnos, y la Diputación va a poner todo de su parte para que muy pronto nos podamos meter en él. Y si esa financiación llega pronto, en aproximadamente unos 5 meses se va a poder atender desde allí a unas 2.000 personas, que son los pacientes de Alzheimer que hay en nuestra zona, la zona de Mijas y Fuengirola, ¿no es así? Hay, según estudios que hay, en la zona de Fuengirola hay 1.200 y en la zona de Mijas Costa 800 y algo, y en el pueblo pues habrá también más. O sea que es que hay más de 2.000 personas, y la verdad que es que no hay, como lo estamos atendiendo en los centros que tenemos, que son pequeñitos y no podemos atenderlos a todos. Concretamente en nuestro centro queremos llevar una investigación de atención temprana, que es cuando comienzan con los primeros síntomas. Tenemos que han venido a que se evalúen, pero como no tenemos sitio, pues la verdad que no los podemos atender. Y es una pena, claro, porque la enfermedad sigue su curso. Y como no se ataje desde el principio, bueno, se empieza a paliar desde el principio, ¿no? Pues y la verdad que da muy buenos resultados. Ya están diagnosticándolo a la vez que diagnostican la enfermedad, los neurólogos en Sevilla y sobre todo en el norte están recetando lo que nosotros hacemos en la asociación, en las asociaciones, están recetando la estimulación cognitiva, porque se ha demostrado que es incluso más valiosa que los fármacos. Porque el fármaco, ya termino, corrige, o sea, ataca al principio, pero después ya como que se para, y la psicoestimulación va más lento pero a más largo plazo.
y la verdad que nosotros desde luego desde las asociaciones, y ahora lo dirá María también, lo podemos constatar, porque bueno, es que lo hemos vivido. ¿Y en qué trabajan eso? ¿En qué consisten esos tratamientos de psicoestimulación, ese programa que se pone en marcha tanto en vuestra asociación como en AFAM? Sí, bueno, el objetivo de las asociaciones en primer lugar es apoyo a las familias, que por eso nos llamamos de familiares de enfermos, ¿no? No solo apoyarlo a ellos con grupos de terapia, sino también orientarlos, pero lo que se hace con los enfermos, el tiempo que están allí, pues también es una forma de ayudarlos, porque como decía Paqui, es una parte del tratamiento fundamental, y allí lo que se hacen pues son ejercicios de psicoestimulación, no solamente estimulación de las capacidades intelectuales, sino también tenemos, por ejemplo, una fisioterapeuta que intenta hacerle pues ejercicios de coordinación motora y otra serie de actividades de manera que no se vayan deteriorando. Lo que es importante, y recalcamos siempre, como se ha comentado, es que somos una parte del tratamiento que la Seguridad Social no financia, y eso es importante que lo tenga claro la población. A veces todo el que lo necesita no viene porque lo ve como algo superfluo, ¿no? Que no es fundamental, que lo fundamental son las pastillas que le pueden recetar, y no, totalmente al contrario, como ha comentado Paqui. La psicoestimulación es fundamental para todas las capacidades del individuo, para que no se deterioren más, no se vaya perdiendo, porque por desgracia hasta el día de hoy no hay tratamiento curativo. Luego lo único que podemos hacer es retrasar la evolución de la enfermedad, y es lo que hacemos a través de los talleres que tenemos establecidos en nuestras asociaciones. Y luego otra parte muy importante y por la que tenemos que luchar toda la población es detectar precozmente una demencia o un Alzheimer. Y claro, ahí siempre está la cosa, ¿cómo? Porque es importante, en primer lugar, porque cuanto antes empecemos a trabajar con ese enfermo, menos deterioro va a sufrir. Luego, la enfermedad en realidad va a evolucionar menos, necesita más tiempo. Luego va a estar en mejores condiciones, más largo tiempo, y al igual su familia, ¿no? Los cuidadores. Y eso es importante, que la población, cuando detecte, pues dice, bueno, ¿y cómo detecto que puedo tener un enfermo o yo puedo tener Alzheimer? Bueno, pues no son los simples despistes que tenemos día a día. A mí se me ha olvidado dónde he puesto el monedero, dónde está el bolso, dónde están las llaves, que son despistes normales pues del estrés, del ajetreo que llevamos diariamente. Sí es verdad, si esos despistes continúan, se agravan, y luego ya hay que empezar a observar. Y luego ahí es cuando salta la alarma, ¿no? Exactamente. Y luego también hay otras cuestiones, por ejemplo, como los cambios de carácter. Hay muchas personas que lo manifiestan con un cambio de carácter. Entonces dice, bueno, esta persona no es mi padre, no es mi madre, ha cambiado un poco. Son pequeños síntomas que, si lo tomamos desde el principio, pueden ayudarnos a hacer un diagnóstico precoz. Vamos a nuestro médico de cabecera, pedimos que nos deriven al neurólogo y por supuesto, ante cualquier duda, cualquier consulta que quieran hacer, pueden venir a nuestras asociaciones, que para eso estamos, para informar, para apoyar, para orientar y evitar que la enfermedad pues progrese, porque hasta hoy, pues como hemos dicho, no tenemos cura y están afectadas muchas personas, que yo creo que todas las familias tienen algún contacto, si no directo, indirectamente, con un enfermo de Alzheimer o con cualquier otra demencia. Bueno, ya que hablamos de la cura del Alzheimer, os avanzo que dentro de unos minutos vamos a hablar con una catedrática en biología molecular que nos va a hablar de las líneas de investigación que sigue esta enfermedad. Hemos entrado en vuestras dos sedes para ver el trabajo que hacéis con los enfermos de Alzheimer y con sus familiares. Vamos a meternos en la sede de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Fuengirola y Mijas Costa. De todo hago. ¿Qué? De todo. ¿Qué actividades haces? Escribir, dibujar. ¿Y es buena la gente aquí? Muy buena. Mucha tranquilidad, mucho apoyo psicológico, que en estos casos es muy importante, y los tiene siempre para lo que quiera. Entonces la verdad es que es un apoyo muy grande, aparte de que ella asiste a los talleres
y desde que asiste a los talleres la verdad es que la enfermedad la tiene como muy estancada, está como parada en este momento. Entonces la verdad es que estamos muy contentos con la asociación. Ellos hacen una labor estupenda. Tenemos una psicóloga de terapia de familia que es genial, nos da muchas pautas. Luego también la psicóloga del centro. Ahí escuchábamos las palabras de una paciente de Alzheimer y de una cuidadora. Me quedo con tranquilidad, apoyo y que sois muy buenas. Bueno, yo creo que esas tres palabras resumen muy bien el trabajo que hacéis y sobre todo con los familiares a los que le aportáis mucha tranquilidad, como decía esta señora, y también un descanso, porque la labor de una cuidadora no está remunerada con nada. Nada. No, Además no tiene horas en el día suficientes para las horas que le tiene que dedicar al enfermo. Y hablamos en femenino singular, cuidadora. Porque mayoritariamente son mujeres, ¿verdad? Sí. Las personas que cuidan de estos enfermos. Más del 90%, más de un 95% son cuidadoras y sufren lo que se llama el síndrome del cuidador, que eso es también otra patología que normalmente no se habla de ella y que yo creo que se debería de hablar. Porque el cuidador muchas veces se siente culpable, porque no llega, porque no puede y no debe de sentirse culpable. El síndrome del cuidador da una sintomatología, es un cuadro clínico, como cualquier otra enfermedad. A veces se pueden confundir incluso con un problema de tiroides por el cansancio y es el síndrome del cuidador. No se habla mucho de él y yo creo que eso también desde las asociaciones intentamos tener presente siempre a los cuidadores porque es una patología y que hay que apoyar y cuidar. Por eso estamos nosotros ahí, porque el tiempo que están con nosotros los familiares, ellos tienen un respiro. Bueno, y si el centro este de Fuengirola se abre pronto, sería una gran ayuda, porque ya estarían más horas y la familia, el cuidador puede reponerse en esas horas. El síndrome del cuidador es algo que no se nombra. Normalmente cuando hablamos de Alzheimer hablamos de los cuidadores, pero es que hay una patología de esos cuidadores. Y eso que lo sepan también los que están implicados, los familiares, que no se sientan culpables, que se tienen que cuidar ellos los primeros, porque es que si no se enferman ellos mismos y luego no pueden atender al enfermo. Estamos concienciados, perdona que te interrumpa, Paqui, la población de acercarnos a las asociaciones a pedir ayuda. Cada vez vienen más, la verdad, cada vez vienen más. Nosotros, por lo menos en la nuestra, yo creo que también en la vuestra, vienen a diario para informarse, para pedir ayuda, como dice María, y como ella decía, el síndrome del cuidador, con las terapias de familia, con una psicóloga que tenemos nosotros y ellos también a lo mejor la tienen, sí, claro. Los martes también, claro, porque es que es fundamental, como ha dicho ella, es que le da pautas, como ha dicho esa señora que ha hablado, le da pautas para cómo tienen que cuidarse ellos para poder cuidar, porque es que si ellos no se cuidan no pueden cuidar, y eso es fundamental, como decía María. Entonces eso lo tenemos en las asociaciones, eso no está tampoco cubierto por la seguridad social ni nada, esa patología, como dice María, que es una patología y grande, no está cubierta tampoco, y eso la damos en las asociaciones. Bueno, otro pilar base de las asociaciones son los voluntarios, el voluntariado. ¿Somos cada vez más solidarios? ¿Nos acercamos a echar una mano también a las asociaciones? Bueno, totalmente. Sí. Lo recibimos con los brazos abiertos, ¿verdad, María? Nosotros tenemos una experiencia muy bonita con los voluntarios. De hecho, tenemos un taller que montan bueno, vamos a hablar también femenino, porque ya lo he dicho más de una vez, voluntarias, esto es los hombres, por favor, también yo te quiero hacer ahí un inciso, porque cuando antes hemos hablado de las mujeres, es verdad que hay muchas mujeres, pero nosotros tenemos hombres. De hecho, este año el premio al cuidador se lo hemos dado a un señor, a un hombre. O sea, que hay muchos. Y después nosotros, voluntarios, cada vez tenemos más hombres. Que se jubilan y quieren, como ahora se jubilan con 60, con 60 y poco, y se sienten muy útiles y quieren emplear ese tiempo que tienen ellos en algo, ¿no? En algo útil. Y de verdad que tenemos unos pocos de voluntarios allí en la sede. Pues eso está bien. Desde aquí animamos a que cada vez sean más. Sí, nosotros, por ejemplo, el taller que tenemos con las voluntarias, que en la que participan también los enfermos, con manualidades, que son luego las cosas que, bueno, nos dan donaciones por
Marbella, pues ahí tenemos un taller con fundamentalmente mujeres, y ahora sí tenemos una novedad, que tenemos chicos jóvenes que están viniendo de voluntarios también a colaborar con los talleres. Así que esa es una gran noticia, que el año pasado estuve aquí en un programa y hice el llamamiento, y ya tenemos jóvenes, y este verano también está con nosotros colaborando un grupo de jóvenes pues con todas las manualidades, la venta y todo esto. Así que muchas gracias, desde aquí quiero darle las gracias a los jóvenes que se han unido y a los que están. Pues yo que me alegro por vosotros y también por nosotros, por esta casa, por haber cumplido con ese servicio público. Hablando de llamamientos, una llamada de atención se ha convertido en el lema de este año, en el Día Mundial del Alzheimer. Es cuestión de Estado. Cuestión de Estado, porque es el Estado el que tiene que hacer, que pilotar ese abordaje de la enfermedad. Es el Estado porque es como no ponga remedio pronto, es la epidemia del siglo XXI. O sea que es que cada vez hay más casos. Hay 3,5 millones en el mundo ya. Sí. El caso es que, claro, cada vez las expectativas de vida aumentan, y eso significa que cada vez más diagnósticos, más enfermos diagnosticados de Alzheimer, y por otra parte eso, el coste socioeconómico que supone un enfermo de Alzheimer a una familia, es por lo que se ha llamado este año cuestión de Estado, porque es que las familias, y con la crisis que tenemos ahora, no pueden afrontar el coste socioeconómico que supone un enfermo de Alzheimer en casa. Entonces ahí sí, nosotras las asociaciones somos la voz. Yo lo decía cuando el Día Mundial del Alzheimer, que nuestra misión ahora, aparte de los talleres, es que nos convertimos en voz de los cuidadores y de las familias, porque ellos no pueden, ellos están quemados ya con el síndrome del cuidador, y entonces ahí estamos las asociaciones intentando ser su voz, pero es que las manos y todo lo demás tiene que ponerlo la sociedad, la población en general, porque nosotras podemos ser voz, pero poco más. A donde llegamos intentamos, pero es cuestión de Estado, de todos. Del Estado se refiere a que es cuestión de todos, del Gobierno y de todos nosotros. Pues efectivamente, como es cuestión de Estado, de todos debemos concienciarnos, y por eso estas asociaciones salieron a la calle para celebrar el Día Mundial del Alzheimer. Salieron para informarnos sobre esta enfermedad, para informarnos del trabajo que hacen y también para prestarnos su apoyo. Vamos a ver cómo fue este día. De esta manera se conmemoraba en Mijas el Día Mundial del Alzheimer, que se celebra cada 21 de septiembre. La Asociación de Familiares de estos enfermos de Mijas Pueblo tomaban desde primeras horas de la mañana la puerta de la Casa Museo con el objetivo de informarnos sobre esta dolencia que afecta a 800.000 españoles, y también para pedir nuestra colaboración. Alzheimer, cuestión de Estado, es el lema elegido este año para combatir esta lacra que debe ser combatida desde todos los frentes. El Ayuntamiento no quiere dejar de ayudar a ambas asociaciones. En total son cerca de 11.500 euros repartidos entre ambas asociaciones, casi 4.700 para la Asociación de Mijas Pueblo, y para Mijas Fuengirola 6.700 aproximadamente. Yo creo que, bueno, no es una cantidad inmensa, pero sí que es una cantidad importante, y que a ellos pues les viene muy bien para todos esos gastos que llevan y que tienen a lo largo del año. Una subvención que agradecen y mucho estos colectivos, que han visto cómo se quedaban sin estas ayudas. De esta manera podrán seguir haciendo su trabajo, el que cada día desarrollan en su sede de Calle Muro. Talleres de psicoestimulación, servicio psicológico, de transporte a los enfermos o atención a domicilio. AFA ha compartido mesa con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Mijas y Fuengirola en otros puntos, como el Care de las Lagunas. Aquí se han entregado a la misma causa, con la que podemos colaborar para contrarrestar sus efectos. Bueno, pues esta era una de las muchas actividades que sirvieron para hablarnos del Alzheimer en conmemoración de ese Día Mundial, 21 de septiembre. Habéis hecho muchísimas cosas más. Hace unos días en la asociación, en la sede de AFA, nos hablaste de alimentación. La dieta mediterránea se convierte en el mejor plato para tener una buena calidad de vida en la vejez, ¿verdad? Y para prevenir enfermedades, entre ellas también el Alzheimer. Paqui, nos vamos a ir hasta la sede de AFA para ver cómo transcurrió esa charla y cuáles son los consejos de los expertos.
Pues en un principio la alimentación en los mayores es muy importante, porque con los cambios que se produce por la edad, ya los biológicos normales conllevan una pérdida de la capacidad para alimentarse bien, y entonces el paciente con Alzheimer mucho más, porque ellos a veces cuando ya llegan a fase moderada, avanzada, no se dan cuenta de que están comiendo mal o que no pueden comer ciertas cosas, y entonces dejan de alimentarse bien. Los carbohidratos tienen que ser de buena calidad para que durante todo el día ellos tengan energía, la grasa sí baja, en lo posible también los azúcares que sean bajos, y por eso es que en vez de postres comunes les damos fruta o yogur desnatado. Sí, es muy importante la alimentación, pero como en cualquier persona de la tercera edad. La alimentación que mejor podemos recomendar es la mediterránea, y que aún teniendo problemas para tragar, las dietas adaptadas puede ser una dieta mediterránea equilibrada y vaya, que no tiene por qué el hecho de no poder tragar pasar ya a no poder comer bien. Pues como han dicho, no hace falta dejar de comer ni comer bien, se puede comer bien siguiendo estas pautas. Paqui, también hace unos días en la Casa de la Cultura de Fuengirola nos ofrecisteis una charla acerca de la prevención bajo la pregunta ¿el Alzheimer se puede prevenir? Y encontramos respuesta a cargo de un especialista, de Antonio Trigo. José Antonio Trigo, efectivamente. Que es el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. La verdad que es una charla muy interesante, que nos dio muchas pautas a seguir, entre ellas la alimentación es muy importante. Y bueno, nos dio también, como antes hablábamos, de los primeros síntomas, que decíamos lo del cambio de carácter, pero él nos apuntó la apatía. La apatía que siente, porque como son personas que ya no saben seguir el hilo de las conversaciones y como que se aíslan un poquito, entonces les da todo lo mismo. Entonces eso es un síntoma muy, muy importante. Que quizás antes no le prestábamos atención. Exacto. A veces se confundían con problemas, por ejemplo, depresivos. Sí. Se ha diagnosticado, antes de que se hablara del Alzheimer, muchas depresiones que en realidad no lo eran. Era un inicio de un Alzheimer porque el paciente se está dando cuenta que se deteriora. Claro. Entonces, claro, eso mismo le hace aislarse, no puede seguir la conversación porque no entiende lo que cuando hablan dos o tres personas a la vez. Se va aislando y parece como que sigue un proceso depresivo que también tiene en parte esa sintomatología, ¿no?, de aislamiento, de encerrarse en sí mismo. Y nada que ver, por supuesto. Entonces es importante estar pendiente de eso, sí. Bueno, pues antes de conocer la respuesta de si el Alzheimer se puede prevenir, quiero que terminéis vuestra intervención en este programa mandando un mensaje a tanto pacientes como enfermos pacientes de Alzheimer y sus familiares. Pues nada, decirle que vengan a las asociaciones, que acudan, que estamos para ayudarles, porque como decía María al principio, somos asociaciones de familiares, nacimos para darnos apoyo entre nosotros y bueno, que hay que saber vivir con esa enfermedad y cuidarse uno mismo para poder cuidar, y que nada, que vengan a las asociaciones, que allí estamos con los brazos abiertos deseando ayudarles y a ellos y a sus enfermos. María. Bueno, yo quisiera darle un mensaje de esperanza, que aunque esta enfermedad es muy triste, porque tanto Paqui como yo hemos pasado por esa experiencia, eso es también algo positivo para el familiar que se acerque, como ha dicho Paqui, a nosotros. Nosotros hemos pasado antes por esa experiencia. La mayoría de las personas que formamos una parte de la asociación hemos vivido ya la experiencia o algunos la están viviendo. Entonces, desde ese punto de vista yo también quisiera transmitir un mensaje de esperanza, que aunque es triste, también tiene momentos que si aprendes a vivir con ella, te dan pauta y tienes apoyo, puedes disfrutarlo, puedes vivir a tu familiar, tener una experiencia con esa persona que en la vida lo hubieras tenido, porque vuelven un poco a la sencillez de la niñez, ¿no? Entonces son pura emoción, pura emotividad. Si tú estás bien, le transmites bienestar y eso ellos lo viven y te lo devuelven como gratitud, como cariño. Entonces es muy importante que el cuidador se cuide para poder vivir ese bienestar y disfrutar, entre comillas, ¿no?, de esa situación, porque lo que está claro que lo que tenemos en la vida arreglo no tiene, pues entonces vamos a vivirlo de la mejor manera posible, sacándole el máximo partido
y viviendo pues todo lo bien que podamos. Y para eso estamos las asociaciones, para apoyar, orientar y poder facilitar que se viva de esa manera la enfermedad del Alzheimer. Pues nos quedamos con ese mensaje esperanzador y con mirar la vida desde ese punto de vista positivo. Muchísimas gracias, Paqui Lebrón, presidenta de AFA Fuengirola y Mijas Costa, y María Cabello, presidenta de AFAUN, Mijas Costa. Mijas Pueblo. Bueno, Mijas Pueblo, perdón. Gracias. Vamos a ver ahora, como decíamos antes, esa respuesta, si el Alzheimer tiene cura. Lo vemos a través de este reportaje, una charla que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de Fuengirola hace unos días. Se puede prevenir en cierta medida. Cada vez son más los estudios que demuestran que podemos evitar o al menos retrasar la aparición del Alzheimer, una enfermedad que afecta al 12% de la población española mayor de 65 años. Así nos lo aseguraba el experto José Antonio Trigo. Vamos a hablar de lo que todos podemos hacer en casa, de lo que todos podemos hacer en nuestra comunidad, de lo que todos podemos hacer con nuestras relaciones sociales para evitar que aparezca esta devastadora enfermedad. En la ponencia, además de conocer los hábitos de vida saludables a seguir para prevenir esta patología mental, también se habló del síndrome del cuidador quemado, que según Trigo se escribe en femenino singular, ya que son normalmente las mujeres las que se dedican a cuidar a los enfermos. A ellas les dio un consejo. Yo lo primero que diría es que se asocien, que participen de asociaciones como la Asociación de Familiares de Alzheimer de Mijas Costa, como la de Fuengirola, porque realmente hay sueltas angustias. Cuando los problemas vemos que otras personas lo padecen y compartimos con ellos inquietudes que ya tienen por su experiencia y que se han apoyado en esa, o nos apoyamos en esa experiencia para salir, los problemas no desaparecen, pero quizás pesan un poco menos. Fueron muchas las personas que se dieron cita en la Casa de la Cultura de Fuengirola para asistir a esta charla, en la que también se entregó el premio Antonio Lebrón al Cuidador del Año, que recayó sobre Francisco Pérez Fuentes, un vecino de Mijas encargado de atender a su madre. Bueno, pues para conocer a fondo esta enfermedad, qué mejor que escuchar los testimonios de los que están más cerca de ella, los cuidadores y, por supuesto, los enfermos. Tenemos ahora sentados en nuestro plató a Loli Solís, que es cuidadora. Muy buenas noches y bienvenida. Y María Elena Sánchez, paciente de Alzheimer desde hace muy poquito, hace tan solo unos meses que le diagnosticaron la enfermedad, ¿verdad, María Elena? Muy poquito. A mí no me la han llegado a decir. Se lo han dicho a mi familia, pero a mí no me la han dicho. ¿Tú cómo te encuentras? Yo me encuentro bien. Me encuentro bien. Estuve una temporada que no conocía a nadie, ni vi a nadie, ni nada. Pero luego después se ha ido pasando, me pusieron en este colegio, y de que me pusieron ahí, fui a mejor, yo me encuentro bien, perfectamente. ¿Has recuperado prácticamente tu memoria? Todo. Y eso gracias al trabajo que hacen contigo en la asociación, en AFA. Sí, señor. ¿Cómo es el trabajo que hacen contigo? ¿Qué haces allí? Pues nada, allí se hace gimnasia por la mañana, después de la gimnasia hacemos dictados, hacemos cuentas, hacemos muchas cosas. Ejercitar la memoria, la cabeza, ¿no? Darle a la cabeza mucho y dibujar para que salgan bonitos los dibujos, que no salgan salidos de su sitio. Para no suspender. Para no suspender, para que tú vayas bien, y así vamos. María Elena, ¿qué edad tienes? Tengo 81 años. 81. Ya unos poquitos. Pues aparentemente está muy bien. Y por dentro vemos que también. Pues sí, estoy bien, gracias. Está consiguiendo frenar esa enfermedad, ¿verdad? Sí, yo no sé que haya tenido enfermedad de esa, pero no se con la siente cabeza perdida. enferma. Yo no me he encontrado que yo tenía enfermedad ninguna. Bueno, vamos a conocer también a Loli, que es cuidadora. Cuidas de tu madre desde hace ya algunos años. Algunos años, sí. 14, ¿Cuántos? 14 o 15 ya. 15 años. ¿Y cómo es tu vida de cuidadora? Bueno, pues después de pasar por todas las etapas que tiene esta enfermedad, pues la verdad es que ahora bastante bien, bastante relajada, gracias a las terapias que se dan en esta asociación, que la lleva María José Domínguez, que es una psicóloga estupenda, y la verdad que todo el que vaya se va a encontrar estupendamente, por lo menos para poder llevar esta enfermedad con todos sus altibajos que tiene y con todas sus diferencias de comportamiento y
todo lo que conlleva esta enfermedad, que es bastante difícil, sea para una madre, o sea un marido, sea a quien sea, ¿no? Entonces, allí hacemos relajación, contamos más o menos cómo nos encontramos, nos sentimos cada día. Es algo que se queda allí entre nosotros, que podemos hablar del tema que sea, no solamente de la enfermedad, sino de cómo te sientes, porque esta enfermedad, como es tan larga, hay tiempo para todo, para los familiares, para los hermanos, para los que no creen en que está tu madre a lo mejor tan enferma, que colaboran más, colaboran menos, en fin, hay una serie de dificultades y de problemas que allí la psicóloga nos va guiando y entre todos vamos aprendiendo unos de otros y la llevamos mucho mejor, la verdad que es fabuloso, yo estoy encantada. Loli, a lo largo de estos 15 años, ¿te has sentido tú en algún momento mal? ¿Has sufrido el síndrome del que hablábamos antes, el del cuidador quemado? Sí, claro que sí. No tanto, porque afortunadamente cuando mi madre... Has acudido pronto a la asociación, exactamente, hemos empezado, yo estoy en las terapias desde que se abrió la asociación, o sea, no he faltado nunca, ¿no? Entonces lo he ido llevando mucho mejor, porque lo primero que hay que hacer es conocer los síntomas de esta enfermedad. Y el médico te puede decir, bueno, esto es lo que hay, pero no te dice más nada. Entonces, si hay una psicóloga o una profesional que te va guiando, que te va enseñando las pautas más o menos para sobrellevar al enfermo, es muchísimo mejor, no es tan dramático, ¿verdad? Que no pasa nada, esto se lleva mucho mejor, pero con ayuda. Hay que aceptar que te ayude, porque hay personas que no le llega su momento para aceptar una ayuda, pero que de verdad que yo se lo recomiendo a todo el mundo porque a mí me ha ido fabuloso. A lo largo de la vida te van pasando situaciones muy difíciles y gracias a las terapias de la asociación yo he llevado otros problemas, porque en la vida hay muchos problemas, pues muchísimo mejor, vamos, yo encantada de la vida, la verdad que no. Y María Elena también está encantada de la vida, ¿no? Sí, estoy encantada de la vida. Lo único que tengo es que me hablan de una cosa y al rato me se ha olvidado ni hasta cómo se llama la que me habla. Ya, claro. Le pregunto, ¿tú cómo te llamas? Me dan nombre y a radio, ¿qué nombre me ha dicho? Eso es, sí lo tengo. Pero otra cosa no me encuentro yo. Yo me encuentro capacitada para hacer de todo. Pero luego eso me pasa así, que yo pierdo el conocimiento, será, yo no sé lo que es. Nada más que yo no me entero de lo que han dicho. Bueno, pero poquito a poco, como te ocurrió antes, vas a ir recuperando otra vez toda esa información. Sí, gracias a Dios yo voy para adelante todo lo que pueda y ya está. A mí me miran bien allí, muchísimo, porque le dije, ¿y por qué me habéis escogido a mí para que vaya yo a la tele? Dice, porque hemos dado una huertecita a todas y la que no apareció mejor eres tú. Pues nosotros encantados de que hayas sido tú la que estés aquí con nosotros esta noche. Vamos a ver, hija. María Elena, hay que tirar para adelante, todos los días, no se puede faltar a clase. Yo no falto nunca. Eso es importante. Yo no falto nunca, todos los días. Tengo un reloj eléctrico puesto en el comodín y va marcando todos los minutos y todos los segundos, todo lo marca el reloj. Y yo despierto, hoy son ya las 6 y pico, las 6:50 y tanto. Pues ya no me quedo más dormida porque ya a las 7 hay que estar en pie. A las 7 estoy levantada, me ducho, me preparo, me baño, me hago todo lo que me tengo que hacer. Me he visto, a las 8 estoy desayunando y a las 8:30 para el colegio. Pues eso está bien, que se mantenga activa y que no falte ningún día a los talleres de AFA. De momento. Llegando a las 7 pego un salto de la cama que ni que más suerte. Enhorabuena a las dos, a ti Loli por tu trabajo, por el trabajo de cuidadora que haces con tu madre y a ti María Elena por mantenerte en forma, mantenerte en activa. Que las que están allí dándonos las clases son muy competentes para llevarnos para adelante. Pues enhorabuena a todos. Valen mucho, todas las que hay allí, todas. No se puede decir una más que otra, ¿no? Son todas. Pues nada, le mandamos un saludo a todos los trabajadores de la Asociación de Alzheimer de Mijas Pueblo y de Mijas Costa y Fuengirola. Nos vamos a ir a publicidad y en unos minutos volvemos para hablar con Antonia Gutiérrez, catedrática de Biología Celular de la Universidad de Málaga, que nos va a hablar de la línea de investigación que sigue el Alzheimer. Hasta ahora.
Pues ya estamos aquí de vuelta. Ahora nos vamos a acercar a la línea de investigación que sigue el Alzheimer para tratar este tema, para ver cuál es la dirección que rige este trabajo. Nos acompaña Antonia Gutiérrez, que es catedrática de Biología Celular de la Universidad de Málaga y directora del grupo de Cibermed en Málaga. Muy buenas noches y bienvenida. Hola, muy buenas noches y muchas gracias. Bueno, hablamos de Cibermed y muchos de vosotros seguro que no sabréis qué es. Bueno, Cibermed es el centro de investigación biomédica en red de enfermedades neurodegenerativas, líder en España en la investigación de este tipo de enfermedades y me atrevería a decir en Europa también. Pues sí, Cibermed forma parte de la red de centros de excelencia de Europa que se denomina COIN. Bueno, ¿y cuál es el trabajo que hacéis desde este centro que tiene también sede en Málaga, en la Facultad de Ciencias, verdad? Efectivamente, la sede de Málaga corresponde a mi grupo de investigación y Cibermed, que ha sido una iniciativa del Instituto de Salud Carlos III, que es dependiente en estos momentos del Ministerio de Economía y de Competitividad. Pues lo que ha tratado es de unir a grupos de investigación de naturaleza básica, investigación puramente básica, y de investigación clínica, y de aunarlos en un centro virtual de cooperación en red, que hemos sido seleccionados en unas convocatorias altamente competitivas, y estamos constituidos en un total en estos momentos somos 58 grupos nacionales que están repartidos por toda la geografía nacional. Y dentro de Andalucía, si no recuerdo mal, la representación de Cibermed es 3 o 4 grupos que hay en Sevilla y mi grupo de investigación que está en este momento en Málaga. La idea de Cibermed es que podamos trabajar de forma integrada y cooperativa, básicos y clínicos, y que podamos trasladar la investigación que realizamos de una forma rápida hacia la realidad clínica, pero con la idea de fomentar pues, la mejora de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Ahí hemos visto en imágenes una fotografía del equipo que compone Cibermed en Málaga. ¿Quiénes lo formáis? El Cibermed en Málaga, pues hay parte del equipo, la mayor parte está constituido pues un compañero catedrático también de Biología Celular, que es José Carlos, que es el único hombre que aparece en la fotografía, y el resto pues tengo a una postdoctoral, tengo a 3 estudiantes de doctorado, a un técnico y a una chica que es investigadora contratada que es neuropsicóloga. Bueno, Antonia, ¿y cuál es la línea de investigación que sigue el Alzheimer? Pues mira, esa es una pregunta amplia. Compleja. Compleja porque estamos hablando de una enfermedad compleja que afecta a un órgano que es el más complejo del organismo, que es el cerebro. Y en estos momentos hay que tener en cuenta 3 cosas básicas, que es que no conocemos las causas que originan la enfermedad en la mayoría de los casos. En el 99% de los casos no se conoce, solo hay un 1% que es de naturaleza genética, que sí es conocida, pero en el 99% no conocemos las causas. No tenemos herramientas predictivas lo suficientemente buenas para hacer un diagnóstico precoz y no existe ningún tratamiento farmacológico que retrase o que frene el curso de la enfermedad. Si tenemos en cuenta estos 3 grandes problemas, las líneas de investigación están dirigidas a cada uno de ellos. A analizar y estudiar los mecanismos moleculares celulares que llevan al proceso de neurodegeneración, muerte neuronal, pérdida de contactos sinápticos, etcétera, y conocer la secuencia de hechos. A identificar biomarcadores que nos permitan realizar el diagnóstico precoz y a evaluar nuevos diseños, nuevas estrategias terapéuticas dentro del programa clínico que va desde los estudios preclínicos a las fases clínicas. Esos síntomas ahora se están ampliando, porque antes solo nos alertábamos ante la pérdida de memoria, pero ahora también ya nos hablan, como han dicho María y Paqui, de apatía, ¿no? Sí, la sintomatología de los pacientes de Alzheimer es muy amplia. Evidentemente, lo primero que uno va a notar es esa pérdida de memoria, sobre todo de la memoria reciente, de los hechos más recientes, que son incapaces de recordar, que es muy distinta a la pérdida de memoria que tiene una persona que va sufriendo un envejecimiento progresivo. Las personas pues, olvidan algo, pero al tiempo recuerdan. Las personas que tienen Alzheimer no lo llegan a recordar, ese es el problema, y no recuerdan dónde están las llaves. No es que no sabe dónde están las llaves, porque no sabe qué son las llaves. Claro. Ese es uno de los grandes problemas, porque no reconoce. Junto con todo ese problema de deterioro cognitivo, hay además pues, problemas de personalidad, problemas de conducta, que sí que son tratados con fármacos antidepresivos o antipsicóticos, pero no hay ningún fármaco para frenar el curso de la enfermedad. Hoy en día no lo existe. Hablando de fármacos, más de 200 sustancias
a lo largo de estos 15 años han intentado ser o convertirse en el tratamiento del Alzheimer y ha tenido una respuesta fallida. ¿Podemos decir que la investigación y la industria farmacológica para encontrar ese tratamiento preventivo ha fallado? Si lo vemos desde la perspectiva de que no hay ningún medicamento en el mercado, uno puede verlo como un fracaso, evidentemente, porque los únicos medicamentos que hay que son sintomáticos, el último pues fue en 2004, es decir, desde 2004 hasta ahora no hay ningún nuevo tratamiento, ni sintomático ni no sintomático en el mercado. Puede pensar en un fracaso, pero yo no lo considero así, porque aprendemos de lo que está ocurriendo. Se van dando pasitos, aunque se van dando pasos vean. Y ese fallo del que uno puede hablar probablemente sea debido a un hecho muy importante, y es que todos los tratamientos que se están probando en pacientes que ya tienen desarrollada la enfermedad y que se encuentran en fases de moderada a severa. En esas fases donde ya hay muerte neuronal es muy difícil, no se puede recuperar. La célula que muere, la neurona que muere, no se puede recuperar. Y por lo tanto los tratamientos están fallando. Ahora hemos aprendido que hay que probarlo en fases muy anteriores. El problema es que no tenemos el diagnóstico precoz. Claro. Y hay que trabajar muy fuerte en el diagnóstico precoz para probarlo en fases anteriores, que probablemente muchos de esos tratamientos que han fallado antes podrán ser beneficiosos en fases preventivas del Alzheimer. Entonces, ¿debemos desestimar la vacuna para curar el Alzheimer de la que tanto se ha hablado, una pastilla, y centrarnos en eso, en prevenirla? No. Pero es que la prevención... ¿O es posible? ¿Podemos ser esperanzadores? La prevención, sí, la prevención puede ser una inmunización en este sentido. La idea de una vacuna se lleva hablando muchísimos años, se llevan probando muchísimas terapias dirigidas a la inmunización, pero las terapias que se han dirigido hacia una inmunización de tipo activa son las que han fallado, porque los pacientes que la han probado han desarrollado pues, una respuesta neuroinflamatoria bastante grave. Pero ahora se está probando otro tipo de inmunizaciones que se llaman pasivas, que lo que se hace es darle al paciente los anticuerpos, que el paciente no los produzca, sino que su organismo, su sistema inmune, sino que se los damos. Y desde ese punto de vista la inmunización pasiva puede ser un éxito. Y hoy día hay un ensayo clínico que se va a iniciar que creo que va a ser bastante importante, y el mundo del Alzheimer hoy día mira hacia un país que es Colombia. ¿Colombia? En Colombia hay una región, en el norte de Colombia, en la región de Antioquía, hay un pequeño pueblo que se llama Medellín, donde hay 25 familias que tienen Alzheimer genético, que contienen una mutación. Debido a la endogamia que ha habido en esa zona tan remota, hay muchísimas personas jóvenes que portan la mutación genética que le va a llevar a desarrollar el Alzheimer. Desde Estados Unidos se ha aprobado un amplio ensayo, que además está con una farmacéutica que es Genentech, y han seleccionado a un amplio número de pacientes jóvenes, no más de 30 años, pero a partir de 30 años, que aún no tienen la enfermedad, la van a desarrollar con 40 y tantos, a los 50 ya tienen demencia seguro. ¿Una edad muy prematura? Sí, muy prematura. Entre 47 y 49 tienen ya la enfermedad y a 50, 51 ya tienen demencia. Ellos saben que lo van a tener y han seleccionado a una cohorte de pacientes y van a probar la inmunización pasiva. Y la van a probar en las fases presintomáticas, antes que desarrollen los síntomas. Probablemente ahí pueda tener éxito. Así que todo el mundo y toda la investigación está mirando en estos momentos hacia Colombia. ¿Y esa medicación pasiva cómo llega? ¿Forma de pastilla? ¿En forma...? No, probablemente serán inyecciones. Inyecciones, ¿no? Sí, porque son anticuerpos que se han desarrollado en laboratorio y que se les va a dar a los individuos. Forma de pastilla va a ser más difícil porque lo que se piensa en ese sentido es que el Alzheimer al final será un cóctel de medicinas, como se ha hecho para muchas otras enfermedades como el SIDA o como el cáncer. Si el Alzheimer no va a ser una diana, sino que va a ser múltiples dianas. Me estás hablando de investigadores de Colombia y hablamos también de Cibernet, un trabajo en equipo. ¿Hay colaboración entre los investigadores no solo a nivel nacional, sino también internacional? Sí, muchísimo. Cibernet además promociona y fomenta las relaciones entre los grupos Cibernet, intracibernet, intercibernet e internacionalmente. Y esto es fundamental, ¿no? Esto es fundamental. Si la idea es que se haga una investigación multidisciplinar y multiinstitucional y ya a nivel internacional. Eso lo fomenta Cibernet mucho. Bueno, y hablemos de fondos, porque dicen que el Alzheimer y muchísimas industrias farmacéuticas y muchísimos centros de investigación reciben cada vez menos dinero. Sí. ¿Es difícil trabajar
Es difícil, ¿con recortes? Es difícil trabajar en cualquier ámbito de la ciencia hoy día, no solo en el Alzheimer, sino en cualquier ámbito, pues por la política científica que se está desarrollando, con los grandes recortes. Hoy sabemos que tenemos aproximadamente un 40% menos de financiación de lo que teníamos. Hemos retrocedido muchísimos años hacia atrás. Eso nos va a costar mucho de volver a ponernos a ese nivel. Si lo comparamos, por ejemplo, con otros países como Alemania, donde la financiación en ciencia en I+D ha subido el 70% y nosotros hemos retrocedido el 40%, nunca podremos ser tan competitivos. Aún así, para el Alzheimer es verdad que en España se potencia gracias a Cibernet, gracias a Fundación 100, a la Fundación Reina Sofía, y tenemos nuestra subvención recortada, pero nuestra subvención. ¿Cuál es vuestra opinión sobre el tratamiento del Alzheimer? La opinión, pues el tratamiento efectivo farmacológico que frene o que retrase se conseguirá. Tardaremos, se conseguirá. El motivo de esta tardanza va a ser, la base es la complejidad de la enfermedad. Estamos hablando de una enfermedad altamente compleja, lo he dicho antes, y en un órgano altamente complejo que aún desconocemos mucho de su funcionamiento y de su estructura normal. Para poder tratar enfermedades neurológicas es fundamental conocer el funcionamiento del cerebro. En este sentido sí que se están desarrollando actuaciones internacionales muy importantes. Hay una a nivel europeo, que es el Human Brain Project, donde se están destinando 1.000 millones a la investigación de aquí a 10 años, donde participan muchos países internacionales. En Estados Unidos, Obama ha creado también un programa que es el Brain Activity Map, determinar el mapa cerebral funcional, donde ha destinado 3.000 millones de dólares de aquí a 10 años. Ha creado también Estados Unidos un programa estatal específico para el Alzheimer, solo para el Alzheimer, para que de aquí a 25 años se pueda prevenir. Es decir, hay muchas actuaciones internacionales, ahí vamos a conseguir, pero evidentemente los tratamientos hay que darle un poquito de fe a la investigación. Y sobre todo os estáis centrando en eso, en cómo funciona nuestro cerebro para adelantarnos a la aparición de Es que el cerebro es muy complejo, es que las conexiones que establecen los distintos grupos neuronales, la afectación del Alzheimer no es generalizada, empieza en una región y va progresando a distintas regiones. Tenemos que conocer perfectamente esos circuitos para identificar dianas terapéuticas selectivas. El problema de muchos de los tratamientos es que no se conocían bien las dianas y esas dianas no eran selectivas. Hay que conocer funcionamiento normal para poder tratar las enfermedades y tenemos que estar en ambos campos, en la investigación básica y en la investigación clínica, y aunar esfuerzos conjuntos. Hablando de esas dos investigaciones, en la investigación clínica se trabaja con pacientes, pero en la investigación básica, ¿con qué trabajáis? Pues en la investigación básica trabajamos con modelos experimentales que se acercan a la enfermedad. Entre esos modelos hay modelos in vitro, hay células que tienen los transgenes de las mutaciones humanas mutadas, y hay modelos animales. Los modelos animales, a través de técnicas genéticas, pues se le introduce el gen humano mutado que produce el Alzheimer y los animales desarrollan algo parecido al Alzheimer. Hemos visto por ahí en alguna imagen algunos ratones. Trabajáis con ratones, trabajamos con ratones. Pero el trabajo con ratones está muy bien porque te permite hacer trabajos muy rápido y conocer algo parecido a lo que está ocurriendo en el cerebro humano, pero no es lo que está ocurriendo en el cerebro humano. Para eso tenemos que pasar a las muestras humanas. En mi laboratorio también trabajamos con muestras humanas de pacientes, pero son muestras post-mortem, evidentemente, y lo que tratamos es de validar si en el cerebro humano está ocurriendo lo que estamos viendo en los modelos, porque la mayoría de los tratamientos que se prueban, primero se prueban en los modelos animales y casi todos funcionan. Funciona, hay más de 300 compuestos que funcionan a nivel preclínico. El problema es que cuando lo trasladamos a los pacientes no funciona, porque evidentemente lo que desarrolla el animal, esa enfermedad parecida al Alzheimer, no es exactamente igual. Y tenemos que trasladar la investigación a las muestras humanas. Trabajamos con muestras humanas post-mortem y se puede trabajar con muestras de sangre, con muestras de líquido cefalorraquídeo, pero es todo muy limitado. Claro. Y trabajamos a partir de biobancos que nos ceden esas muestras. Eso es muy importante en la investigación del Alzheimer, la sensibilidad de los pacientes, de las familias, de lo importante que es la donación de los cerebros cuando ya no se necesitan para que los investigadores puedan trabajar con material humano fundamental. En España hay diversos biobancos para hacer donación en vida de los cerebros. ¿Tenemos aquí alguno cerca, en Málaga?
El que yo conozco, con el que trabajamos, es el de la Fundación 100, pero la Fundación 100 tiene los contactos con otros, hay unos 5 bancos de cerebro y pone en contacto con los más cercanos. Yo trabajo con el de la Fundación 100 y con otro que hay en Barcelona. Bien. Bueno, pues ahí también una llamada solidaria que espero que tenga respuesta. Se estima que el número de personas con Alzheimer crezca de una forma exponencial, dado que crece nuestra esperanza de vida. ¿A qué cifras podemos llegar en los próximos años? Pues los estudios epidemiológicos establecen que de aquí al 2050 a nivel mundial superemos los 100 millones de personas. En España los 2 millones de personas probablemente. Actualmente estamos alrededor de 500.000, 600.000, depende del diagnóstico que se realice. Y de aquí al 2050 pues unos 2 millones. Y a nivel mundial más de 100 millones. Madre mía. Si cambian los hábitos de vida, puede ser que esas cifras varíen, pero evidentemente hoy por hoy es lo que se estima. Y se habla del Alzheimer como la epidemia del siglo XXI. Bueno, para exterminarla, aquí tenemos a Antonia Gutiérrez y a su equipo de investigación que hacen una ardua labor para prevenir la enfermedad y para ver si consiguen el antídoto para que desaparezca. Muchísimas gracias, Antonia. Enhorabuena por el trabajo que hacéis. Estaremos pendientes de ese centro de Cibernet, que lo tenemos muy cerquita aquí, como decíamos, en la Universidad de Málaga, en la Facultad de Ciencias, para ver el trabajo que hacéis y en cuanto haya alguna novedad nos lo contáis. De acuerdo. Muchas gracias a vosotros. Pues nos vamos a despedir con una noticia saludable también que aparecía estos días en la prensa. Una noticia esperanzadora. Una aplicación informática permite la detección precoz del Alzheimer. Vamos a verlo. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías parece que se haya inventado una aplicación para casi todo, incluso aquello más inverosímil o que a priori no parecía necesitarla. No obstante, de vez en cuando también se crean aplicaciones informáticas que pueden suponer una revolución para la ciencia o la medicina. Ese podría ser el caso de la aplicación diseñada por el Servicio de Neurología del Hospital General Universitario de Elche, que ha creado un software que incluye distintas variables para la detección precoz del Alzheimer entre los pacientes que lleguen a consulta y padezcan la enfermedad de forma incipiente. Esta aplicación nace de un estudio realizado para tratar de paliar uno de los problemas más comunes con el que se enfrentan diariamente para combatir esta terrible enfermedad. Los enfermos de Alzheimer llegan muy tarde a las consultas de los especialistas y cuando son diagnosticados y comienzan el tratamiento de la enfermedad ya presentan un estado evolutivo de la enfermedad elevado. Así, el Servicio de Neurología del Hospital Ilicitano decidió investigar cómo detectar de forma precoz la patología y cómo distinguir que pacientes con fallos leves de memoria pueden ser casos de Alzheimer incipiente y cuáles son casos sin importancia provocados por otras causas como la ansiedad o cuadros depresivos. Han determinado qué variables diferenciales del resto presentaban los pacientes con Alzheimer incipiente: la edad, el sexo, la repetición de comentarios o preguntas, la dificultad para captar explicaciones, los antecedentes depresivos o el tiempo evolutivo de los síntomas de fallos de memoria. Además, se detectó que de todos los test realizados, el de fluencia verbal era especialmente indicativo de los pacientes con Alzheimer incipiente. De esta forma, tras realizar el estudio, se creó una aplicación informática en la que se introdujeron cada una de las variables anteriores. Cuando lleguen futuros pacientes a la consulta, según las respuestas que aporten, la aplicación informática determinará si se trata de pacientes con Alzheimer incipiente o no. Sin duda, los resultados de esta investigación son importantes porque ayudan a detectar de manera muy precoz a pacientes que padecen ya esta patología. Y lo más importante, poder comenzar a tratarles antes con los enormes beneficios que ello conlleva. Pues con esta noticia saludable termina nuestra consulta médica. Lo hacemos recordando ese lema con el que conmemorábamos este año el Día Mundial del Alzheimer, cuestión de Estado, y al que le sumamos el de ediciones anteriores. Juntos podemos, no lo olviden, ¿eh? Nos vamos, pero volvemos la semana que viene. El miércoles próximo tendrán de nuevo una cita con su médico, aquí desde este espacio, en el que le vamos a hablar de la lucha contra el cáncer de mama. Hasta entonces, sean felices y cuídense.